Entonces aquí está la primera conexión relevante entre la fe cristiana y la cultura pagana de Grecia. En este tema de cómo todos los seres humanos de manera intuitiva creemos que fuimos creados en los casos de las religiones monoteístas por un solo Dios, en el caso de las culturas paganas por los dioses. Ahí empieza entonces el apóstol su argumento, que va dirigiéndose poquito a poco, mientras va dialogando de esta manera con los griegos, va dirigiéndose hacia la persona de Cristo. Pero fíjense, Pablo no solamente describe a Dios como creador y sustentador, sino como un ser soberano que no vive en templos, que no necesita nada de los hombres y que es Señor en el cielo y en la tierra. Es decir, Pablo, y aquí es algo muy importante, no habla de una fuerza impersonal creadora, sino Pablo habla de un Dios personal que dirige todas las cosas en su relación con los seres humanos y que no depende de ellos para subsistir. Los teólogos de Heidelberg afirman en su definición de la providencia lo siguiente. Fíjense, es lo que leímos en la respuesta a la pregunta 27. Dice, la providencia, dicen los teólogos de Heidelberg, es el poder del Dios omnisciente, del Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas. ¿Qué es la providencia? Es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Vamos a seguir en esta serie del Evangelio en el Catecismo de Heidelberg y vamos a leer hoy el texto que está en Hechos, capítulo 17, versículos 24 al 31. Hechos, capítulo 17, versículos del 24 al 31. Y este sermón se titula La providencia divina. Hechos 17 del 24 al 31, entonces, dice así. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Y de un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, esculturas hechas como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Y Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlos de entre los muertos. Esta es la palabra del Señor en la que vamos a meditar. Y entonces hoy continuamos en esta parte del Catecismo de Heidelberg, en donde se nos explica la estructura trinitaria del credo apostólico y sus implicaciones. La semana pasada hablamos de Dios, el Padre creador de todo lo que existe, y Rodrigo nos enfocó en la bendición que tenemos de haber sido adoptados por ese Padre y que ahora seamos sus hijos. Qué bendición poder llamar Padre al Creador de todas las cosas. Y entonces hoy vamos a continuar con las preguntas del Catecismo que nos llevan a reflexionar sobre cómo Dios no solamente ha creado todas las cosas, cómo ha creado el mundo, el universo y nos ha creado a nosotros, pero vamos a reflexionar sobre cómo Dios, en estas preguntas del Catecismo, sobre cómo Dios también sustenta la creación en el presente, da la vida y tiene el control de todo lo que ocurre en el universo.
Y es a ese control y a ese gobierno de Dios al que los teólogos llaman la providencia de Dios. Así es que vamos a hablar hoy sobre la providencia de Dios, y la pregunta 27 del catecismo dice: ¿qué es la providencia de Dios? Y la respuesta es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, y finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Esto es lo que Pablo retoma en este pasaje de Hechos, cuando Pablo está en Atenas, en este famoso pasaje, cuando Pablo está en Atenas y está entrando en un diálogo con los griegos, con estos griegos que les encanta estar filosofando, que les encanta estar estudiando cosas nuevas. Es ahí, en ese contexto, en el que Pablo empieza a hablar de algo que es muy común para todas las culturas, para todos los seres humanos, y es el hecho de que todos reconocemos que Dios es el creador de todas las cosas, que tenemos un origen divino, pero también que Dios tiene el control de todas las cosas. Y entonces dice Pablo en Hechos 17, 24 y 25. Esto es lo que Pablo con lo que Pablo empieza a conectar con esta cultura pagana de Atenas. Dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Entonces aquí está la primera conexión relevante entre la fe cristiana y la cultura pagana de Grecia. En este tema de cómo todos los seres humanos de manera intuitiva creemos que fuimos creados, en los casos de las religiones monoteístas, por un solo Dios, en el caso de las culturas paganas por los dioses. Ahí empieza entonces el apóstol su argumento, que va dirigiéndose poquito a poco, mientras va dialogando de esta manera con los griegos, va dirigiéndose hacia la persona de Cristo. Pero fíjense, Pablo no solamente describe a Dios como creador y sustentador, sino como un ser soberano que no vive en templos, que no necesita nada de los hombres y que es Señor en el cielo y en la tierra. Es decir, Pablo, y aquí es algo muy importante, no habla de una fuerza impersonal creadora, sino Pablo habla de un Dios personal que dirige todas las cosas en su relación con los seres humanos y que no depende de ellos para subsistir. Los teólogos de Heidelberg afirman en su definición de la providencia lo siguiente. Fíjense, es lo que leímos en la respuesta a la pregunta 27. Dice: la providencia, dicen los teólogos de Heidelberg, es el poder del Dios del Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas. ¿Qué es la providencia? Es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas. Fíjense cuáles son los textos bíblicos que utilizan los teólogos de Heidelberg para explicar esto. ¿De dónde sacan esta idea de este Dios omnipotente, omnisciente, que sustenta y gobierna el cielo, la tierra y a todas las criaturas? Dice Jeremías 23, versículos 23 al 24. Jeremías 23, del 23 al 24. Si pueden, vayan a sus Biblias. ¿Qué texto indiscutible de la soberanía y control de Dios? Dice: ¿soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? Es decir, no soy Dios en su presente, en su circunstancia, pero no soy Dios también a lo lejos. ¿No gobierno también aquellas tierras y aquellos lugares con los que ustedes ni sueñan? Afirma el Señor esto. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? ¿Podrás esconderte de Dios en algún lugar del mundo, del universo? Esto afirma el Señor. ¿Y acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra?
afirma el Señor. No estoy yo en todas partes, no lleno yo los cielos, no lleno la tierra, no lleno yo el universo. ¿Hay un lugar donde Dios no esté presente? Y Daniel 4:35, Daniel 4:35, donde Dios habla de su relación con los pueblos de la tierra y dice: ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. ¿Qué son los pueblos de la tierra? ¿Qué fueron los mayas que construyeron Tikal, o que construyeron Chichén Itzá, o Uxmal, o la pirámide de Tulum? ¿Dónde están esos pueblos que se gloriaban en sus avances, en haber descubierto el cero o cosas así? ¿Dónde están los egipcios que construyeron las grandes pirámides? ¿O dónde están los pueblos mesopotámicos? ¿Dónde están esos pueblos? Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta, dice el Señor. Y dice: Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales, es decir, con este mundo espiritual que Dios ha creado, los ángeles y ahora los demonios que se rebelaron en contra de Dios, pero que existen y que están activos. Dice: Dios hace lo que quiere con esos poderes celestiales y también con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. ¿Quién se puede oponer al poder del Señor? ¿O quién le va a pedir cuentas de sus actos? Y finalmente dice Isaías 43:13: desde los tiempos antiguos yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. ¿Y cómo me hace que se me enchine la piel cuando yo leo este pasaje? No hay quien pueda librar de mi mano. No hay quien te pueda librar a ti y a mí de la mano del Señor. Y qué bueno que no nos puede librar para salvarnos, ¿no? Pero qué cosa tan tremenda que Dios no nos libre de su mano para ser juzgados y condenados eternamente. Qué poder maravilloso que puede servir para nuestra salvación y nuestra redención, o para nuestra perdición y destrucción. No hay quien pueda librar de mi mano. Todos los planes entonces de Dios se cumplen, como lo dice el Catecismo de Heidelberg, porque Él lo llena todo, está en todas partes. Y no solamente está presente viendo lo que pasa, viendo lo que nosotros hacemos, sino que gobierna todas las cosas que acontecen. Lo que es bueno y lo que es malo, Dios ha decidido que así sea. Todo está bajo su control, todo lo que pasa ha sido preordenado por Dios. Y fíjense lo que dice R.C. Sproul acerca de la providencia divina. Qué interesante y cómo complementa la idea del catecismo. Dice: todo lo que pasa en este mundo no puede suceder separado de la soberanía divina. Algunas veces distinguimos entre lo que se conoce como la voluntad eficaz de Dios, o la voluntad decretiva de Dios, y su voluntad permisiva. Si algo pasa en este mundo por el poder de los humanos, o por el poder de la naturaleza, o por el poder de las máquinas, Dios siempre tendrá el poder y la autoridad para evitar que al menos esto suceda, ¿no es verdad? Y si Él no evita que una cosa pase, entonces significa al menos lo siguiente: que Él ha escogido que eso suceda. Esto no significa que el Señor dice aplauda o que esté a favor de todo lo que ocurre, o que Él diera su consentimiento, pero lo permite. Y al permitirlo, Él está tomando una decisión, y la está tomando de forma soberana. Entonces todas las cosas que pasan ocurren de acuerdo a la voluntad de Dios. No quiere decir que Dios aplaude o está de acuerdo en eso que pasa, pero al decidir permitir que las cosas pasen, que ciertas cosas pasen, Él está tomando, dice R.C. Sproul, una decisión soberana de que eso ocurra. El hecho de que haya mal en el mundo, entonces, es algo que Dios ha decidido que exista, pero no es que esté a favor del mal. Lo que ocurre es que Él está, fíjense una cosa, Él está en control del mal y tiene el poder aún para convertir lo malo en cosas buenas, para sacar de lo malo cosas buenas, para convertir algo espantoso en algo glorioso. ¿Sí o no? Y vemos las historias de muchas personas que tienen historias tremendas de abuso, de violencia, de soledad, historias en las que podemos ver destrucción y odio y cosas terribles.
Y sin embargo vemos y entendemos que Dios tiene el poder para de esas cosas terribles, horribles, que muchas personas han vivido o que hemos vivido algunos de nosotros, y de ahí tomarlo y convertirlo en algo glorioso, en algo maravilloso. Fíjense lo que dice el catecismo: de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia, la sequía, la fertilidad, la esterilidad, la comida y la bebida, la salud, la enfermedad, riquezas y pobrezas, finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna, como por azar. Es decir, nada de lo que acontece por azar. No hay coincidencias, no hay accidentes. Todas las cosas acontecen de acuerdo al plan divino, a ese poder y a esa presencia permanente en todo lugar. Así acontecen, de acuerdo a su voluntad acontecen todas las cosas. Dice Deuteronomio 32:39. Acabamos de leer hace unas semanas este texto, Deuteronomio 32:39. Vean lo que dice: miren ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida, Causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Yo doy la muerte y devuelvo la vida. Ahora, por ejemplo, que viene lo de la vacuna, ¿no? Y algunas personas pues ya se han puesto la vacuna, otras personas no quieren ponerse la vacuna. Me acuerdo cuando estábamos discutiendo hace unos 2 o 3 meses con mi esposa: oye, ¿te vas a poner la vacuna? Y mi esposa decía: no, yo no me voy a poner la vacuna. Y yo decía: yo sí me voy a poner la vacuna. De todas maneras, lo que la gente va a decir si me muero poniéndome la vacuna es: qué tonto, ¿para qué se la puso? Si de por sí está ya enfermo, está en las últimas y todavía se pone la vacuna. Y también si no te la pones, entonces, y te mueres de COVID, entonces van a decir: mira qué necedad, no se puso la vacuna, ya estaba la vacuna. Dios provee todas las cosas y no tomamos lo que Dios nos da para salvarnos. Quiero decirles algo, quiero decirles que nos vamos a morir en el momento en el que Dios ha decidido morir. No te va a matar el COVID, no te va a matar el virus del COVID, no te va a matar la desorganización de la 4T, no te va a matar que los médicos no te va a matar si es la Sputnik o si es la AstraZeneca. Eso no te va a matar, entiende eso. Vean lo que dice: yo doy la muerte y devuelvo la vida. Si tú eres un cristiano y todavía estás neceando y piensas que tu vida está en el poder de la vacuna o del gobierno o de los rusos o de los ingleses o del capitalismo o del socialismo, no entiendes la fe cristiana, no conoces a Dios si no entiendes que vas a morirte cuando Dios ha decidido que te mueras y que vas a vivir hasta que Dios quiera que vivas. ¿Puedes entender esto? ¿Pueden comprender esto, cristianos? Yo causo heridas, dice Dios. Yo causo heridas y yo doy la sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. ¿Cómo vamos a escapar del poder de Dios? Tenemos 2 opciones: o vivimos confiados en este poder, y deberíamos de vivir confiados en este poder como cristianos porque hemos sido adoptados como hijos de Dios y tenemos su cuidado paternal. O podemos vivir como huérfanos, pensando que la vida depende de nosotros y que tenemos que cuidarnos mucho. ¿Cuántas personas hay que se han cuidado por años, por meses, no por años, pero por meses en esta pandemia, y les ha llegado el COVID a su casa? ¿De qué sirvió cuidarse tanto y estar tan aterrorizados, tan aislados, tan deprimidos, tan enojados, tan asustados? Dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 6 y 7. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿Del Señor vienen qué? Otra vez. ¿Por qué dirá tanto Dios esto? Porque tenemos que estar conscientes de quién es nuestro Dios y de quién depende nuestra vida. Del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro. Él es el que nos hace bajar al sepulcro. No un accidente, no las cosas de esta vida, no. Él nos hace bajar al sepulcro cuando Él quiere. Pero también, ¿qué dice? Nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza. Humilla, pero también enaltece. Job 5:18. ¿Qué texto y quién lo dice? Job 5:18. Porque Él hiere
pero venda la herida. Él hiere a propósito. Él nos lastima a propósito. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes creer que Dios te lastima a propósito? Pero no es porque te odia, es porque quiere sanarte, porque dice, pero venda la herida. Muchos de nosotros hemos sido lastimados en esta vida, pero no por casualidad, no por alguien, sino porque así lo decidió Dios, que fuéramos lastimados de cierta manera, rotos de cierta manera, en su soberanía, para sanarnos después. Él golpea, pero ¿qué dice? Pero trae alivio. ¿Qué les parece este Dios salvaje? Este Dios indomable. ¿Se acuerdan de las crónicas de Narnia? Cuando le pregunta a la niña, no me acuerdo a qué personaje, no me acuerdo si es al castor o alguien, dice, ¡ay, qué miedo! Viene un león, dice, y dice, ¿y ese león es seguro? ¿Es seguro estar junto a ese león? Y no me acuerdo qué es el personaje, pero no me acuerdo si es el señor castor, y voltea y le dice, ¿sí es el castor? Y dice, ¿seguro? No, es un león. Es un león que no puede estar seguro junto a un león. No, es un tigre, no puede estar seguro junto a un tigre. No, Dios no nos ha llamado a una relación con Él para que todo sea como nosotros queremos, sino su plan maravilloso, perfecto, su control, su providencia, su soberanía, están planeadas para que todo lo que nos ocurra, incluyendo el sufrimiento y la muerte, operen para el bien de los que Él ha escogido que sean suyos. ¿Por qué nos tocó vivir en este tiempo en México, en Mexiquito lindo y querido? ¿No les hubiera gustado ser mejor ingleses o alemanes? Tener 20 años, Rafa, en 1914 o en 1939, ¿no te hubiera gustado eso? Y haber vivido las emociones de la Segunda Guerra Mundial y haber visto a tus seres queridos muertos y tener hambre y estar en las trincheras con los pies hinchados de la humedad. ¿No te hubiera gustado eso más? ¿No hubiera sido más glamuroso eso? ¿No les hubiera gustado... en lugar de ser inditos como yo, haber sido un conde ruso en 1917 y que te hubieran agarrado los bolcheviques y que te hubieran llevado y que te hubieran encarcelado y luego te hubieran matado frente a un muro? ¿No hubiera sido más glamuroso eso? ¿Qué prefieren? ¿Vivir en Mexiquito lindo y querido o haber estado en esos lugares? ¿Qué destinos tan distintos y qué épocas tan crueles les da Dios a algunos, mientras que a otros Dios decide darnos tiempos de paz y de abundancia? Dios ha decidido esto. Cada vez que yo voy al dentista siempre me acuerdo de Porfirio Díaz. Y ustedes dicen, está loco este pastor. ¿Qué tiene que ver ir al dentista con Porfirio Díaz? En 1911, cuando Porfirio Díaz se fue para Europa, cuando fue exiliado de Europa, lo primero a lo que fue a Europa, ¿saben a qué fue? Fue al dentista a Suiza. Si no han leído la biografía de Porfirio Díaz, vean esto. Porque en México no había la tecnología para curarlo de un dolor de muelas. ¿Se imaginan ser el hombre más poderoso del país, el hombre fuerte de México, y que no puedas calmar un dolor de muelas? Cada vez que voy con Raulito Canul digo, gracias Señor que Raúl tiene cantidades generosas de anestesia para ponerme. Qué bueno que me tocó vivir en este tiempo, no lo cambiaría por nada. Una amiga, más bien la mamá de una persona que mi suegra conoció durante mucho tiempo, era una mujer extremadamente rica, y en los años 50, a principios de los años 50, se suicidó porque la artritis reumatoide era tan dura, tan difícil, y no había medicinas a principios de los años 50 para calmar el dolor, que no pudo soportar más y se suicidó. La desesperación del dolor. Siendo una mujer riquísima, no podía tener acceso a un avance científico en aquel tiempo para calmar su dolor. Dios ha decidido que unos sufran de una forma horrible y tremenda, y Dios ha decidido darles a otros tiempos de paz, prosperidad, salud. Podemos ir al Palacio de Versalles en Francia y podemos ver esas obras de arte y la opulencia del Rey Sol. Y sin embargo, ese rey todopoderoso en Francia nunca tuvo acceso
ni a la comodidad, ni a los servicios de higiene que nosotros tenemos en nuestras pequeñas casitas. No lo tuvo Él. Dice Hechos 17, versículo 26, fíjense lo que dice el argumento de Pablo cuando habla de este Dios que no necesita de nada. Dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Él ha decidido a dónde naces, cuál es tu historia, el tiempo que te toque vivir. Él lo ha decidido. Dios ha decidido darnos a cada uno de nosotros distintos tiempos. Y hasta ahora estoy muy agradecido con el Señor de que me haya permitido vivir en este tiempo, en este lugar. Qué bendición el tiempo que nos ha tocado vivir algunos de nosotros, pero eso solo es la manifestación de una decisión de Dios de habernos puesto en un cierto lugar, en un territorio, en un cierto tiempo, y ahí trabajar con nosotros, y ahí darse a conocer a nosotros. Si alguno de ustedes tuvo buenos padres, qué bendición, otros no. Si alguno de ustedes es inteligente, qué bueno, otros no. Si algunos de ustedes son personas hermosas, otros no. Si han gozado de salud o si han logrado algún éxito en algo, tienen que reconocer que nada de eso es algo que ustedes han conseguido, sino es la manifestación del plan de Dios para todos. Para los que conocemos a Dios por medio de Jesucristo y conocemos su palabra, y también para los que no conocen a Dios y no conocen su palabra y no conocen o rechazan a Cristo como su Señor y su Salvador, como eran estos atenienses a los que Pablo les estaba hablando ahí. El plan de Dios para la humanidad es que gente de todas las naciones puedan conocerle. Fíjense lo que sigue diciendo Pablo en este argumento, en Hechos 17, pero ahora los versículos 27 y 28. Fíjense cómo se va construyendo este argumento hacia la necesidad de conocer a Dios. Es decir, el plan de Dios, el hecho de que Dios soberanamente ponga a unos en un tiempo, a otros en otro tiempo, a unos en un lugar geográfico y a otros en otro lugar geográfico, a unos en pobreza, a otros en riqueza, a unos en salud, a otros en enfermedad, tiene un propósito. ¿Qué dice Pablo? Esto lo hizo Dios para que todos, ¿qué? Lo busquen, y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Todas las cosas no acontecen sin razón alguna, como por azar, dice el catecismo. No, acontecen porque Dios quiere que lo conozcamos. Y al cerrar este párrafo, los teólogos de Heidelberg nos recuerdan lo que vimos en el sermón pasado, que para un cristiano Dios no es solamente omnipresente y omnipotente, sino que para un cristiano ese Dios soberano y todopoderoso ahora, por medio de Cristo, por medio de su vida, de su muerte y de su resurrección, por medio de nuestra fe puesta en la obra de Cristo, hemos sido adoptados. Y entonces todas las cosas acontecen, dicen los teólogos de Heidelberg, por el consejo paternal de Dios. ¿Para quiénes? Para nosotros los cristianos, para nosotros los que estamos en Cristo, para conocerle y que tengamos una esperanza firme, que nada nos pueda mover al estar en Cristo, ninguna circunstancia, ningún sufrimiento, no que no sintamos el dolor, no que no experimentemos la agonía del dolor, pero para que tengamos una esperanza firme. Y esto es lo que se explica en la siguiente pregunta del catecismo, que es la pregunta 28. Dice la pregunta 28: ¿qué utilidad tiene para nosotros este conocimiento de la creación y providencia divina? ¿De qué te sirve conocer esta doctrina de la providencia divina? Nada más para que sepas más doctrinas, para que tengas muchas doctrinas en tu mente. Fíjense lo que dice: para que en toda adversidad, fíjense, pongan mucha atención, tengamos paciencia. Esa es la primera utilidad que debería tener para nosotros el conocer la providencia de Dios. Que en toda adversidad tengamos paciencia, que soportemos la adversidad. Y número 2, y en la prosperidad seamos agradecidos y tengamos puesta en el futuro toda nuestra esperanza en Dios, nuestro Padre fidelísimo, sabiendo con certeza que no hay cosa que nos pueda apartar de su amor, pues todas las criaturas están sujetas a su poder, de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad.
¿De qué nos sirve entonces conocer la doctrina de la providencia de Dios? En primer lugar, dice el catecismo, para que en tiempos de adversidad tengas paciencia. Ser cristiano es entender que Dios te ama tanto que intercambió la vida de su Hijo Jesucristo por ti para salvarte. Entonces, ser cristiano es entender que tenemos acceso al amor de Dios, a un amor tan inmenso que fue capaz de hacer eso por nosotros. Y si entiendes como cristiano que Dios te ha salvado por medio de su Hijo, si entiendes que Dios está a favor tuyo, entonces puedes entender que todas las cosas que Dios ha establecido para que pasen en tu vida son una muestra de su amor. ¿De verdad ustedes creen esto? ¿Creen ustedes que todo lo que Dios ha hecho en su vida, todas las cosas, las más locas que les han pasado, o las más duras que les han pasado, o las más vergonzosas que han experimentado, les han ocurrido para su bien? ¿Sí creen esto? Si estás en Cristo, tienes que creer esto. Fíjense lo que dice ahí mismo en el texto de Hechos 17, pero ahora los versículos 30 y 31. ¿Qué es lo que dice? ¿A qué lleva Pablo a los atenienses a pensar después de decirles, de hablarles de la soberanía de Dios, después de hablarles de que Dios ha determinado un plan para todas las naciones? Y luego les dice y los confronta a lo que tienen que llegar. Dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. ¿Cuál ignorancia? En la que todas las personas de todas las naciones vivíamos adorando a Dios a nuestra manera, o teníamos nuestros dioses hechos de plata y oro. Y dice, Dios ya pasó por alto aquellos tiempos de esa ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes a que se arrepientan. Y Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. ¿Quién es ese hombre que Dios ha designado? ¿Quién es? Es Cristo, es Jesús, el hombre que ha designado para juzgar al mundo, y de ello ha dado pruebas a todos de que Él es el hombre designado a levantarlo de entre los muertos. Si esta es tu fe, entonces debes comprender que la providencia divina es una implicación del Evangelio. Tienes que entender entonces que todo lo que Dios ha planeado que te ocurra es una implicación del Evangelio. Dios te ha salvado, Dios te ha amado, Dios te ha perdonado, Dios te ha reconciliado, Cristo nos ha reconciliado con el Padre. Encontramos la salvación en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y entonces, ¿para qué? Para que ahora entendamos que todo lo que Dios ha destinado que nos pase es necesario para poder conocerlo más, para poder entender más su plan, para poder disfrutar más de esta relación con Dios, para poder anhelar más la vida eterna. Y eso es lo que dice la segunda parte de la respuesta de Heidelberg: para que en la prosperidad, para cuando te vaya bien, para cuando Dios te conceda las peticiones de tu corazón, seas ¿qué? Agradecido. Entonces, paciente en el sufrimiento y agradecido cuando nos vaya bien. Fíjate, el agradecimiento es la forma en la que Dios ha decidido que no nos enfoquemos en las cosas de este mundo. Puedo estar viendo a mi bebé ahí en su cuna y puedo decir qué cosa tan maravillosa y qué cosa tan preciosa. Pero si soy agradecido, entonces voy a entender que este bebé lo ha puesto Dios en mi vida y que es una bendición que viene de Él, y que entonces la vida de mi hijo, esta bendición se la debo al Padre. Y entonces, en lugar de enfocarme en un hijo o en una hija tan esperado, tan amado, que pienso que me va a hacer feliz esta hermosa criatura, en lugar de pensar eso, volteo hacia Dios y digo, tú eres bueno, tú me has dado esto. Que cuando veas a la mujer que amas o al hombre que amas y digas, qué hermoso tener 27, 30, 50 años, 2 años al lado de esta preciosura, al lado de esta persona a la que amo con todo mi corazón, no te quedes ahí pensando en esa persona y no sea eso la razón de tu vida, sino que voltees hacia Dios y agradezcas y digas, gracias Dios por darme esta bendición de encontrar a alguien que me ame, que me perdone, que pueda estar conmigo todos los días. Eso es el agradecimiento, es
la forma en la que Dios impide que nos aferremos a este mundo y que lo reconozcamos a Él como el que nos da todas las cosas. ¿Realmente tenemos esta confianza en el Señor de que todo lo que nos pasa es una manifestación de su amor? Déjenme decirles que yo a veces no creo esto. A veces no creo esto. Hay cosas que yo le he pedido al Señor que cambie mi vida, que cambie mi corazón, que cambie mi mente, y Él no me ha cambiado. Su respuesta ha sido no, Víctor, y eso me molesta mucho, que pudiendo Dios cambiarme en un minuto, hacerme una persona distinta, un hijo obediente, Él decida, no, tienes que luchar con tu pecado, tienes que luchar con tu maldad todos los días, tienes que ver tu condición miserable, tienes que experimentar la vergüenza de ser la persona horrible que eres. Yo no quiero ser así, pero Dios ha decidido tratar conmigo de esta manera. Y al final de mi rebeldía y de mis quejas, por causa de Cristo, por causa de que sé que Dios me ama, entonces me vuelvo a someter a Dios de manera voluntaria. No me gusta la forma en la que Dios quiere tratar conmigo, pero al ver el amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo, entonces otra vez de manera voluntaria me someto al Señor y yo digo, tú sabes mejor que yo lo que me conviene, tú sabes lo que es lo mejor, me has dado a Cristo y eso me da esperanza. Para algunas personas será la voluntad del Señor no sanarlos de alguna enfermedad, para otros será perder a personas amadas, para otros será no poder tener hijos, para otros será vivir siempre en un matrimonio insatisfactorio, para otros será nunca tener éxito profesional o económico como el que anhelan, para otros será no ver a sus hijos venir a la fe en Cristo. Sea, lo que Dios haya decidido, lo que Dios haya escogido para nosotros, debemos recordar que si estamos en Cristo, no debemos dudar de que Él está actuando a nuestro favor en medio de esas circunstancias. Romanos 8:28, este texto tan conocido, ¿qué dice? Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Todas las cosas para el bien de quienes lo aman: la vida, la muerte, la salud, la enfermedad, la pobreza, la riqueza, la soledad, la amistad, todo. Y primera a los Corintios capítulo 1 versículo 9, fíjense cómo lo que les recuerda Pablo a los Corintios. Primera a los Corintios capítulo 1 verso 9. Fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Él es fiel para mantenerte en la comunión con Cristo. Él te ha salvado y va a ser fiel y va a cumplir sus promesas, aunque tengas que pasar por circunstancias que no quieres pasar. ¿Puedes creer esto? Esa es la providencia de Dios. Y Romanos capítulo 5 versículos del 2 al 5. Qué cosa tan tremenda. Romanos 5 del 2 al 5. Dice Pablo a los romanos: así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Qué bueno que esperamos la vida venidera, las bodas del Cordero, vino nuevo, una celebración y un gozo y una alegría y una satisfacción que nada nos va a poder quitar. Esperamos alcanzar la gloria de Dios y nos regocijamos en esa esperanza. Pero luego dice Pablo, y no solo en esto, dice, pero espérenme tantito, no he terminado, sino también nos regocijamos ¿en qué? ¿En qué? O sea, ¿cómo? Sí, nos regocijamos, dice Pablo, en nuestros sufrimientos. Yo no sé si ustedes han sufrido, pero a mí me cuesta mucho trabajo encontrar gozo en medio del sufrimiento y de mi desesperación. Dice, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda. Nuestra esperanza es firme, es decir, cuando estoy pasando por un tiempo difícil, cuando estoy sufriendo, entonces, en ese momento es muy difícil regocijarme. Pero luego que pasa el sufrimiento, luego que pasa el tiempo de desesperación, entonces
digo, wow, qué bueno que pasé ese tiempo, cuánto aprendí en ese tiempo, cómo Dios ha tratado con mi vida, con mi corazón, con mi idolatría, con mi pecado, con mi rebeldía, con mi odio, con todos mis vicios, cómo Dios ha tratado en medio de ese tiempo. Y entonces digo, qué bueno que pasó ese tiempo. Y me regocijo en la tribulación. Pero eso es algo difícil, eso es algo muy duro. Y dice, y entonces esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Por qué podemos regocijarnos aún en el sufrimiento? Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. Algo que tienes que recordar para comprender bien la doctrina de la providencia de Dios es que Dios no solamente te dice, yo soy omnisciente y soy omnipotente y hago lo que quiero. Eso no es lo único que Dios dice, sino que es también lo que Dios dice, y te amo, y eres precioso para mí. No solamente soy al que debes temer, no solo soy el que golpeo y también sano, no solamente soy el que causa la herida y también la vendo, no solamente soy este Dios salvaje, pero soy un Dios que te amo tanto, que di la vida de mi hijo en rescate por ti. Dice la respuesta del catecismo que Dios es un Padre fidelísimo, de quien nada ni nadie nos puede apartar, porque todas las criaturas no pueden hacer nada, ¿qué? Sin su voluntad. Y dice Kevin DeYoung en su comentario, el pastor Kevin DeYoung en su comentario al Catecismo de Heidelberg, que estamos utilizando como libro de texto para la preparación de estos sermones, dice, la providencia de Dios entonces implica que las naciones están bajo su control, la naturaleza está bajo su control, los animales están bajo su control. Y yo digo, ¿en dónde están bajo su control? Y pone el texto de Daniel en el foso de los leones. Y me dio mucha risa porque no me acordaba de eso. Satanás y sus ángeles están bajo su control. Y Dios utiliza personas malas para cumplir sus planes. Él endurece los corazones de quien quiere endurecer los corazones y envía calamidad a quien quiere enviar calamidad y problemas, y decide la muerte de las personas. Y todo esto de acuerdo a su sabio consejo. Al contemplar la doctrina de la providencia divina, al enfrentarnos a la realidad de ese Dios que no puede ser domado, domesticado ni controlado, al enfrentarnos a su poder y a su santidad desde nuestra finitud y desde nuestra miseria, debemos encontrar en esta doctrina un gran consuelo, porque Él está de nuestro lado, porque Él ha decidido que seamos suyos por medio de Cristo y nada nos podrá separar del amor de Dios. Vamos a terminar con este himno que está en Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. Este himno precioso que necesitamos recordar constantemente al enfrentarnos a lo que Dios ha decidido que nos enfrentemos. Dice Romanos capítulo 8 del 31 al 39. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Dios ha decidido salvarte, ¿quién puede evitar que Dios te salve? ¿Quién puede evitar que Dios quiera salvarte si Él quiere eso? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Es decir, si Él ya te dio a su Hijo, ¿cómo no va a darte todo lo que necesitas para tu salvación? ¿Cómo no va a proveer todo lo que necesitas? Aún las pruebas, el sufrimiento, todo lo que necesitas, todo lo que requieras, Dios te lo va a dar. Dime cómo está Dios tratando contigo, cómo estás experimentando la providencia de Dios en este tiempo. ¿Puedes creer que eso es lo que necesitas en este momento? Porque dice Dios, si Él te ha dado a Cristo, pues lo que te está pasando es lo que necesitas ahorita. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Si Dios es el que se ha decidido perdonar, ¿quién me puede acusar o quién te puede acusar a ti? Si Dios sabe lo que eres, si Dios sabe cuáles son tus pecados, si Dios sabe cuáles son mis pecados, ¿quién me va a acusar delante de Dios si Él ya sabe quién es Víctor Cruz y ha decidido perdonarme?
¿Quién me condenará? Si Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién te podrá condenar si Cristo intercede al Padre por ti todos los días? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Fíjense una cosa, dice el apóstol Pablo: y es posible que en el plan de Dios y en la providencia de Dios, Dios haya decidido que sufras por causa de Cristo y que hasta mueras por causa de Cristo. Y miren quién lo estaba diciendo. ¿Qué le faltaba al apóstol Pablo ya? Que lo mataran en Roma, que lo decapitaran de acuerdo a la tradición. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? ¿Y esto está incluido en qué? En el plan de Dios. Que me maten, que me corten la cabeza, está incluido en el plan de Dios. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristianos, no olviden esto que dice el catecismo: no hay cosa que nos pueda apartar de su amor, pues todas las criaturas están sujetas a su poder, de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad. El escuchar estas verdades, el repasar estas verdades, el conocer cómo actúa Dios en su providencia y cómo ha decidido interactuar con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, ¿consuela tu corazón? ¿Puedes hallar consuelo en estas verdades del Evangelio para tu vida y también para tu muerte? Vamos a orar. Padre Santo, Padre amoroso, te damos gracias esta mañana, porque nos recuerdas, Señor, que nadie puede pedirte razón de lo que haces. Porque nos recuerdas que tú eres el que haces que descendamos al sepulcro, pero también dices que tú das la vida, que tú hieres y que tú sanas. Señor, si eso fuera todo el mensaje esta mañana, sería un mensaje muy duro y triste y desesperanzador. Pero tú nos dices al mismo tiempo que has decidido salvarnos por medio de tu Hijo Jesucristo, y que eres tan fiel que vas a salvar a personas como nosotros, rotas, rebeldes, llenas de odio, de lujuria, de codicia, llenas de todo lo malo, de envidia, de conflictos, de egoísmo. Señor, has decidido salvarnos y todo, Señor, lo que has decidido que nos pase es parte de tu plan amoroso y paternal. Que podamos creer esto, Señor, que podamos vivir de esta manera. Te damos tantas gracias por recordarnos esto tan importante hoy. Qué esperanza tenemos y qué descanso también tenemos de que tú nos llevarás de la mano hasta la victoria, hasta que ya no haya nada, Señor, que te desagrade en nuestras vidas, hasta que nunca haya más muerte, ni vergüenza, ni temor. Como anhelamos ese día, como anhelamos llegar así a tu presencia y que se cumpla tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén.